Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Campos Araujo y estudio en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del grupo 2 ISC 11. Hola, me llamo Jainer Gabriel Montaño Cruz, estoy en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, estoy estudiando en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y pertenezco al grupo 2 ISC 11. Me llamo Samantha Páramo Cervantes, soy del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y del grupo 2 ISC 11. Mi nombre es Alison Yamilet Vela Gómez, estudio en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, estoy en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el grupo 2 ISC 11. Mi nombre es Elisa Cornejo León, soy del grupo 2 ISC 11 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hola, soy Gustavo Ángel Campipeña del grupo 2 ISC 11 y soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hola, mi nombre es Josefat González Huerta, soy del grupo 2 ISC 11 en la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hola, soy Raúl Isauro Brino Reyes, soy del grupo 2 ISC 11, soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Buen día, somos el equipo 11, estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Somos del grupo 2 ISC 11, mi nombre es Brisa Guevara González y el equipo está conformado por... Hola, buenos días, mi nombre es Luis Fernando Moreno Luna, soy del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del grupo 2 ISC 11. Mi nombre es Sonia Vanessa Pérez Marín, soy estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y soy del grupo 2 ISC 11. Buen día, mi nombre es Kevin Sánchez Ortiz, estudio en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del grupo 2 ISC 11. Hola, ¿qué tal? A continuación se trabajará un ejercicio en el cual consta de desarrollar una tabla de distribución de frecuencias, teniendo en cuenta 80 datos. Dichos datos van a tener que ordenarse, después se tendrá que crear la tabla de distribución de frecuencias y posteriormente se tendrá que realizar un histograma, una gráfica de polígonos, una gráfica de pastel y una gráfica de ojivas. A continuación vamos a ver lo que se tiene que desarrollar. Bueno, dice, en la tabla siguiente se presentan las calificaciones finales que obtuvieron en matemática 80 alumnos de una universidad. Dichos alumnos son los que ocuparemos para trabajar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Pasando ahora a nuestro archivo Excel, vamos a encontrar que se nos solicita lo siguiente: solución de un problema con datos individuales y realizar 1. Ordenar los datos. 2. Realizar la tabla de frecuencias. Dicha tabla debe contener clases, límites, límites exactos, marcas de clase, frecuencias absolutas, relativas, complementarias y acumuladas, además de graficar el histograma, polígono de frecuencias, gráfica de ojivas y gráfica de pastel. Así entonces nos vamos a dirigir a la columna 2, donde nos redireccionará a nuestro archivo de programación. Y vamos a encontrar el siguiente. Bueno, este formato fue establecido hace algún tiempo, se seguirá tomando este mismo formato. Ahora, para pasar a la hora de programación, vamos a abrir nuestra pestaña de Visual Basic en la pestaña de programador. Aquí vamos a agrandar nuestro editor y vamos a generar un nuevo módulo. Aquí agregar módulo. Nuestro módulo 1, ok. Lo primero que tenemos que hacer va a ser colocar el autor, que en este caso es Montaño Cruz Jainer Gabriel, seguido de la fecha. La fecha del día de hoy es 13 de julio de 2023. Ahora bien, para comenzar con nuestra macro vamos a hacer uso de nuestra palabra reservada sub y después vamos a colocar el nombre de nuestra macro. Nuestra macro va a estar dividida en dos. ¿Por qué? Porque de primera instancia lo que vamos a realizar va a ser 1. Copiar los datos a la columna B y ordenarlos y calcular las clases y el intervalo. Y la segunda macro nos va a servir para rellenar toda nuestra tabla. Así entonces vamos a colocar el nombre de la macro como predesarrollo. Predesarrollo.
además de colocarle un distintivo hablando sobre distribución de frecuencias. Por eso DDF. Se agregan los paréntesis y damos un enter. Nosotros al colocar nuestro enter nos va a colocar la instrucción en sub, la cual nos indica que se está terminando la macro. Y bien, como primera instancia entonces, para hacer un poco más ágil esto, voy a acomodar las ventanas así. Tenemos que copiar nuestros valores en bruto en nuestra tabla de valores ordenados. Una vez copiando esos valores hay que ordenarlos. ¿Y esto cómo lo haremos? Bueno, pues lo haremos de la siguiente manera. Vamos a copiar y ordenar los datos. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer uso de la palabra reservada range. Nos va a permitir hacer referencia a un rango de celdas que en este caso comienza desde A2 hasta A81, haciendo referencia a los 80 datos. Entonces vamos a decir que desde A2 hasta A81 punto, quiero que copies esos datos y el destino punto igual va a ser en el rango range de la celda B2 hasta B81. Ok, entonces B2 hasta B81. Ok, no nos marca ningún error, entonces quiere decir que vamos de la manera correcta. Ahora, una vez copiados nuestros datos hay que ordenarlos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a decir de primera instancia que queremos ordenar nuestra columna, columns, haciendo uso de la palabra reservada columns, y le vamos a pasar por parámetro nuestra columna ordenar, y vamos a hacer uso de nuestra función sort. La función sort nos va a permitir delimitar primeramente el rango ordenar, que en este caso se hace con que 1, 2 puntos igual, y le vamos a colocar el range, que va a ser nuestro rango de B2 hasta B81. B2 hasta B81. Seguido de esto nosotros vamos a decirle el orden en que queremos que se acomode. En este caso va a ser order punto igual x1, y en este caso debe ser ascending. Y por último vamos a decirle que nuestra tabla, o nuestra columna mejor dicho, tiene un encabezado. Para ello vamos a hacer uso de la propiedad header y le vamos a colocar punto igual x1 yes. Una vez hecho esto, nuestros datos han sido copiados en la columna B y se han ordenado, y vamos a comprobarlo. Vamos aquí a macros, predesarrollo y ejecutamos. Así entonces vemos que nosotros al ejecutar nuestra macro va a ordenar dichos valores de manera ascendente, es decir, del menor al mayor. Bien, ahora una vez hecho esto vamos a pasar a calcular nuestro número de clases. ¿Y cómo se calcula el número de clases? Bueno, pues nos vamos a apoyar de nuestro formulario y nos dice que el número de clases va a ser igual a la raíz cuadrada del número total de nuestros datos. Bien, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues vamos a hacer el cálculo de clases. Ok, para esto nosotros necesitamos crear una variable. Las variables en Visual Basic se declaran con la palabra reservada dim, y después vamos a nombrar nuestra variable, que será total datos. Después tenemos que indicar de qué tipo va a ser esta variable. En nuestro caso va a ser de tipo double. A continuación entonces, para calcular el número total de datos, vamos a establecerlo a nuestra variable que acabamos de designar. En este caso va a ser total datos, va a ser igual a, y vamos a tener que usar la palabra reservada worksheet function.
Esta línea de código nos va a permitir activar todas las funciones de Excel y vamos a hacer referencia a una función especial que se llama count. Dicha función nos va a permitir contar el rango de valores que se encuentran en un rango de celdas. Para eso vamos a pasar por parámetro nuestro rango dado. En este caso va a ser desde A2 hasta A81. Ok. Una vez hecho esto, nosotros ya tenemos asignado nuestro total de datos, que en este caso será de 80. Ok, ahora pasando a nuestro cálculo de número de clases, hay que crear otra variable, la cual almacene el resultado del número de clases. Para ello vamos a decir que dim numClasses as double. La declaramos de tipo double porque al tratarse de una raíz, como puede que salga un valor entero, como puede que salga un valor decimal, entonces preferimos evitarnos problemas. Para ello entonces vamos a decir que numClasses va a ser igual y vamos a hacer uso de una función la cual nos permite encontrar la raíz cuadrada de una variable. En este caso es sqr y le vamos a pasar por parámetro nuestra variable que almacena el total de datos. Vamos a comentar cálculo de la raíz y aquí cálculo del total de datos. Ok, aquí vamos a hacer asignación de el número, asignación del resultado de la raíz. ¿Cómo vamos a asignarlo? Bueno, pues para asignarlo vamos a hacer referencia primeramente a nuestra celda con range nuevamente, la celda E2, y para asignar un valor vamos a hacer uso de .value. Vamos a indicar que el valor de dicha celda va a ser igual a nuestra variable numClass. Nosotros al ejecutar nuestra macro nos va 1. Copiar nuestros datos, 2. Ordenarlos, 3. Va a contar todos estos datos y 4. Va a calcular la raíz del total de los datos. Ese valor va a ser asignado a la celda E2. Así entonces, por ejemplo, si ejecutamos nuestra macro, tenemos lo siguiente. Ahora, ¿qué falta? Obtener este valor. Bien, vamos a crear una variable que se llame dim numClasses2. ¿Y por qué numClasses2? ¿Por qué? Porque este número que nosotros obtuvimos sea un decimal, la mayoría de ocasiones vamos a tener que tomar en cuenta el número a continuación. Es decir, si nosotros tenemos por resultado 7.2, vamos a tener que tomar el valor en cuenta de 8 y así sucesivamente. Entonces para ello vamos a declarar esta variable. Entonces numClasses2 de tipo double, o podría ser entero, por bueno, integral. Y vamos a asignarle lo siguiente. Vamos a decir que numClasses2 va a ser igual a, y vamos a hacer uso de otra función. En este caso, en nueva cuenta worksheet function punto, y vamos a hacer uso de la función roundout. Lo que hace la función roundout es redondear el número al número siguiente. Es decir, en caso de que nosotros tengamos 6.4, lo que va a hacer redondear de 6.4 a 7. Así nosotros no haremos un redondeo equivocado en caso de que tengamos 6.1 y lo redondea a 6. Para ello entonces vamos a hacer la función roundout y por parámetro va a recibir dos cosas. La primera de ellas va a ser la variable en la que vamos a redondear, será numClasses, y como segundo parámetro va a recibir el valor de decimales que queremos que redondee. En este caso nosotros le colocaremos 14. Así entonces, asignación de resultado, vamos a comentar lo que acabamos de hacer, que es creación, vamos a cálculo del número de clases final. Y bien, ahora partiendo de eso, lo que faltaría sería calcular nuestro intervalo. Bien, vamos a hacer referencia a nuestro formulario y nos dice que nuestro intervalo es el número mayor menos el número menor entre el número de clases. Ahora bien, nuestro intervalo va a ser calculado como lo vimos en el PDF. Para ello va a constar de dos operaciones, una resta, y el resultado de esa resta se va a dividir entre el número de clases. Entonces,
Sabemos de antemano que nuestro número mayor se encuentra entonces en la celda B2. Para ello, vamos a decir que range, la celda B2, punto, vamos a acceder al valor de dicha celda, menos el valor range de la celda B81, entre paréntesis, y una vez hecha esa operación quiero que la divida entre el número de clases, pero nuestro número de clases ya está calculado primeramente por nuestra variable numClasses 2 o por la celda F2. Así entonces vamos a decir que se va a dividir entre numClasses 2. Aquí nos falta un paréntesis y continuamos. Y bien, hasta este entonces hemos calculado nuestro intervalo, hemos calculado nuestro número de clases. Se me pasaba a colocar el número de clases en nuestra celda F2, entonces vamos a decir que range F2 punto value va a ser igual a numClasses 2. Ok, y lo mismo vamos a hacerlo con el intervalo. Vamos a decir que range en nuestra celda E3 vamos a colocar nuestro intervalo. Entonces vamos a decir que en la celda E3 punto value va a ser igual a intervalo. Una vez hecho esto, nuestro macro lo que hará entonces será ordenar nuestros datos, calcular nuestro número de clases y nuestro intervalo. Vamos a guardar nuestros cambios y vamos a ejecutar. Macros, predesarrollo _ddf, ejecutamos y vemos lo siguiente. Aquí nuestro resultado está negativo, lo que quiere decir que restamos al revés. Nuestros datos son copiados, son ordenados y obtenemos el cálculo de nuestras clases, así como del intervalo. Ok, ahora bien, para continuar con nuestro proceso vamos a necesitar primeramente de dos cosas. Una, nuestro intervalo va a depender de el tipo de dato que estemos manejando. En caso de que sean decimales, se tomarán como decimales, es decir, se tomará como intervalo este número. Pero en caso de tratarse de números enteros se tendrá que redondear y tratarse como un número entero. Asimismo, nuestra unidad de variación va a ser la unidad mínima existente entre datos. Es decir, si tenemos una separación de 10 a 20, quiere decir que nuestra unidad mínima de variación va a ser de 10. Tenemos una unidad de separación de 12 a 13, nuestra unidad de variación va a ser de 1, y así sucesivamente. Por ello, estos dos campos son los únicos campos que se ingresarán de manera manual. Ahora bien, para continuar entonces vamos a hacer la creación de nuestra segunda macro. Esta segunda macro, como había comentado anteriormente, va a calcular ya de manera directa toda nuestra tabla. Así entonces vamos a necesitar de dos cosas. Vamos a declararle a nuestro mismo archivo y vamos a decir entonces sub. El nombre de nuestra macro va a ser desarrollo _ddf para hacer referencia a que se trata de distribución de frecuencias. Ok, ahora nuestra macro de desarrollo va a necesitar primeramente que todos nuestros valores estén ordenados, así como también va a necesitar tener un número de clases, un intervalo y una unidad de variación. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Como nuestra primer macro predesarrollo hace todo lo que habíamos comentado, entonces vamos a mandar a llamarlo. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: call módulo 1 punto, y ya nos arroja el nombre de las macros que se manejan dentro de ese módulo. En este caso nosotros queremos que se ejecute primeramente predesarrollo. Ahora sí,
Continuando, sabemos que predesarrollo termina hasta este punto, por lo que nosotros necesitamos solicitar que se llenen estos dos datos. Para ello vamos a hacer un condicional. Nuestro condicional nos va a indicar lo siguiente: si el valor de la celda F2 y F4 son vacíos, quiere decir entonces que vamos a solicitar que se ingresen para que no se pueda ejecutar nuestro macro. Para ello entonces vamos a hacer referencia con range, que va a ser el valor de nuestra celda F3, value igual a algo vacío, y vamos a copiar esta misma instrucción pero ahora para la celda F4. Si esto no se cumple, entonces quiero que no haga nada, pero vamos a hacerlo un poquito más elaborado. Vamos a terminar nuestra sentencia if, y ahora vamos a decir que si el valor de nuestra celda F3 correspondiente a el intervalo es igual a 0, entonces quiero que me muestre un mensaje en pantalla, y para ello vamos a hacer uso del objeto msgbox, y le vamos a decir ingrese el valor final del intervalo en la celda F3. Y quiero que termine mi if. Algo similar va a suceder con la celda F4, para que en caso de que nuestra celda F3 esté llena, sin embargo la celda F4 no lo sea así, vamos a hacer una misma condición. Entonces vamos a decir que si el valor de la celda F4, vamos a entonces mostrar el mensaje en pantalla que nos diga ingrese el valor, ingrese la unidad de variación en la celda F3. Vamos a eliminar esta coma y ok. Una vez hecha esta validación, lo que nosotros vamos a hacer es que va a validar en caso de que esto se ejecute. Vamos a decir entonces que quiero que continúe nuestro código. En caso contrario, quiero que no sea así. Así entonces, después de nuestra sentencia if, quiere decir que si estos valores son vacíos, no quiero que continúe, por lo tanto se termina nuestra macro. Y en caso contrario, quiero que continúe. Así entonces vamos a continuar con nuestra macro. Ok, vamos entonces aquí a comentar llamada a nuestra macro de desarrollo y validación de campos. Ok. Ahora, para continuar con nuestro código vamos a necesitar de algunas variables. La primera de ellas va a ser nuestro número de clases. Va a ser de tipo entero, porque como sabemos en la celda F2 se almacena este número y es de tipo entero. Así también vamos a necesitar tres variables más. La primera de ellas va a hacer referencia a nuestro intervalo, la segunda de ellas va a hacer referencia a nuestra unidad de variación, y la tercera va a ser una variable auxiliar que después veremos para qué nos servirá. Estas tres variables van a ser de tipo double. Ahora bien, vamos a asignar nuestro valor del intervalo y de nuestra unidad de variación correspondiente a las celdas F3 y F4. Para ello entonces vamos a decir que intervalo va a ser igual a range F3 F con mayúscula punto value, y que nuestra unidad de variación
celda F4. Ahora, continuando con este proceso, vamos a comentar nuestras líneas de código, es decir, declaración de las variables auxiliares y asignación de los valores. Bien, entonces ahora también calcular nuestro número de clases. Nuestro número de clases se encuentra en la celda F2. Value. Ahora bien, seguido de esto vamos a necesitar una iteración, la cual nos va a permitir asignar los valores dentro de la tabla. ¿Cómo es esto? Explicando el procedimiento. Una vez que nuestra macro se pueda ejecutar teniendo estos dos valores, vamos a necesitar llenar esta tabla de aquí. Para ello vamos a necesitar saber entonces que nuestro número de clases van a ser 9. Por lo tanto, el número de procesos que se van a repetir será 9. ¿Por qué? Porque vamos a calcular 9 límites inferiores, 9 límites superiores, 9 marcas de clase, 9 frecuencias y sucesivamente con todas las columnas de nuestra tabla. Para ello entonces vamos a hacer referencia a lo siguiente. Vamos a crear nuestra variable dim j y la vamos a declarar de tipo entero. Y j va a tener un valor igual a 1 y explicaremos para qué. La variable dimj nos va a permitir colocar el número de nuestra clase. Así entonces vamos a colocar nuestra primera iteración. Apoyándonos de nuestro bucle for, vamos a decir que para i igual a 8 hasta nuestro número de clases, que sabemos que el valor de nuestro número de clases es de 9. Sin embargo, si nuestra iteración comienza desde 0, nosotros al llegar hasta el número 8 vamos a haber cumplido esas 9 unidades de datos. Por lo tanto, vamos a necesitar que se cumpla hasta el número de clases menos 1. Después de esto cerramos nuestra iteración, nuestro bucle for con next y continuamos. Vamos a comenzar con nuestro bucle for. Lo que vamos a hacer entonces va a ser colocar dicho número. Para ello vamos a hacer referencia ahora a una palabra reservada diferente a range que nos funciona de la misma manera. Vamos a decir que cells, la diferencia de cells y range es que range nos permite introducir el nombre de la celda, F2, G14, H24, independientes. Mientras que cells nos permite colocar, como su parámetro nos indica, primeramente la fila y después la columna. Entonces, vamos a decir que el primer valor va a ser colocado en la fila 9, columna 4. Así entonces vamos a decir que en la fila 9. Pero a la hora nosotros de ir colocando estos números necesitamos que aumenten. Entonces vamos a requerir que se les sume i. ¿Para qué? Para que a la hora de hacer esa iteración se vaya recorriendo una posición más. Así entonces decimos que la celda 9 más i, 5 en la columna D va a tener un valor igual a j. ¿Y por qué j? Porque j va a comenzar con 1, como lo declaramos anteriormente. Seguido de esto vamos a decir entonces que j va a ser igual a j más 1, ya que el valor de j tendría que incrementar cada vez que se cumpla esta iteración. Así entonces hasta llenar nuestros 9 campos. Y seguido de esto terminamos nuestro primer bucle. En caso de que nosotros llenemos nuestro valor final de intervalo pero no nuestra unidad de variación, al momento de ejecutarla nos solicitará colocarla. Así de igual manera, si olvidamos colocar nuestro intervalo final pero sin nuestra unidad de variación, al colocarla nos la solicitará de igual manera. Bien, una vez colocados esos dos datos, vamos a continuar
ejecutar nuestra macro y como vemos se llenan estos 9 campos. Así entonces vamos a decir que variable para colocar el número de clase y estructura for para colocar el número de clases. Ok, esta misma estructura for se va a estar repitiendo durante el llenado de toda la tabla. Para ello entonces vamos a copiarla y vamos a pegar. Va a sufrir sus variaciones. ¿Por qué? Porque lo siguiente a calcular es nuestro límite inferior. Así entonces vamos a pasar a nuestro siguiente bucle for. Nuestro siguiente bucle for va a mantener la misma expresión a evaluar, pero ahora bien vamos a ver cómo se calcula nuestro límite inferior. Según nuestro formulario nos indica que el límite inferior va a ser igual a nuestro límite inferior anterior más nuestro intervalo, pero se agrega aquí la nota. El primer límite inferior siempre será el número más pequeño de los datos proporcionados. Para ello entonces vamos a hacer una estructura condicional en la cual si nuestro iterador es igual a 0, quiere decir que es la primera iteración, el primer valor tiene que ser el valor más pequeño de nuestro número de datos. Sabemos de antemano que nuestro valor más pequeño se encuentra en la celda B2, sin embargo ahora vamos a hacer uso de una función para calcular, más bien para identificar el número más pequeño de dicho rango de celdas. Así entonces las instrucciones de nuestra condicional if será la siguiente. En la celda 9 más i, ahora sí, columna 5, el valor va a ser igual a, y vamos a hacer uso de una función, la función min. Como había dicho, esta función nos va a permitir identificar el valor más pequeño de un rango de celdas dado. Para ello vamos a escribir worksheet function punto min y de range vamos a colocar desde A2 para que ahora tome como referencia los datos que se encuentran en bruto hasta A80. Bien, cerramos nuestro paréntesis. Ok, tenemos un error. Ok, nos hace falta un paréntesis. Y eso ha sido todo. En caso contrario, en caso de que ya se ha cumplido una vez la iteración, vamos a aplicar nuestra fórmula y vamos a ponernos entonces. Vamos a apoyarnos entonces. Nuestra fórmula nos indica que nuestro límite inferior, vamos a ir haciéndolo. Nuestro límite inferior va a estar dado por este valor. Una vez que nosotros cumplamos la primera iteración, el valor de nuestra celda va a ir aumentando, como ya lo hemos visto antes. Por ello, cuando se cumpla por primera vez, estará aquí y al iterarse irá aumentando. Por ello usaremos la misma línea de código n cantidad de veces. Entonces vamos a continuar. Va a decir entonces que nuestra celda a continuación va a ser igual a nuestro límite inferior anterior más nuestro intervalo. Sabemos de antemano que nuestro intervalo ya está calculado en una variable, por lo tanto no tenemos la necesidad de hacer referencia a dicha celda o volverlo a calcular. Ahora lo importante es calcular el límite inferior anterior. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sabemos que nuestro límite inferior va a estar encontrado en la celda de arriba. Para ello vamos a hacer lo siguiente: cells, como sabemos, cells.value, porque vamos a hacer referencia a dicho valor, más nuestro intervalo. Ok, pero ahora sabemos que es la columna 5 y sabemos que se encuentran en la fila 9 más i.
Sin embargo, como es un valor anterior, nosotros necesitamos que el valor de i se le reste 1 para que regrese a la fila anterior. Por ello, dentro de esta suma vamos a decir que va a ser i menos 1. Ahora bien, para calcular entonces nuestro límite inferior siguiente, vamos a decir entonces que si nuestra iteración va a la número 5, va a decir que va a ubicar en la fila 9 más i, 9 más 5 igual a 14, va a asignar el límite inferior anterior, que en este caso va a tener las coordenadas 9 más i menos 1. Como i vale 5, 5 menos 1 me va a dar 4 y 9 más 4 me va a dar 3. Por lo tanto hacemos referencia a nuestro límite inferior anterior. Así entonces está completo nuestro for para colocar todos nuestros límites inferiores. Ejecutamos. Y como vemos, nuestros valores han sido colocados. Sabemos de antemano que nuestro primer límite inferior es el más pequeño y se le irá sumando a nuestro intervalo. Nuestro intervalo es de 5. 53 más 5, 58. 58 más 5, 63. 63 más 5, 68. Y sabemos que tenemos un valor correcto. Ahora bien, vamos a continuar con nuestro cálculo de límites superiores. Para ello vamos a ocupar esta misma estructura. Y vamos a decir entonces lo siguiente. ¿Cómo se calcula nuestro límite superior? Vamos a comentar aquí para colocar límites superiores. Límites inferiores. Y para colocar límites superiores. ¿Cómo se calculan nuestros límites superiores? Hacemos referencia a nuestro formulario y nos dice que nuestro límite superior va a ser igual a nuestro límite inferior más nuestro intervalo menos la unidad de variación. Como sabemos que esta operación va a ser constante todo el tiempo, entonces podemos declararlo en una variable. Vamos a eliminar nuestros cells y vamos a decir que dim podré llamar la operación de tipo double y operación va a ser igual a nuestro intervalo menos nuestra unidad de variación. Entonces ya tenemos asignada esta operación, simplemente faltaría calcular nuestro límite inferior. ¿Y cómo vamos a hacer ello? Bueno, cells, vamos a indicar que en la celda, en este caso para nuestro límite inferior fue celda 9 columna 5, para nuestro límite superior va a ser celda 9 más i para que recorra en la columna 6. Punto value será igual a nuestro límite inferior, que irá recorriéndose a la par. Por lo tanto vamos a colocar esta instrucción. Así entonces vamos a indicar que van a ir recorriendo al mismo tiempo. Pero con eso no basta. ¿Por qué? Porque a este límite inferior anterior hay que sumarle nuestra operación que acabamos de calcular. Y listo. Hemos calculado entonces nuestro límite superior y ahora vamos a comprobarlo. Ya tenemos aquí, vamos a ejecutarlo y aquí está. ¿Cómo se calcula nuestro límite superior? La unidad el intervalo menos la unidad de variación. Nuestro intervalo es igual a 5 menos 1, nos queda 4, y 53 más 4, 57, 58 más 4, 62, y sabemos entonces que nuestro cálculo fue correcto. Ahora vamos entonces a ocupar la misma estructura para calcular a nuestra marca de clase. Estructura for para colocar marca de clase. ¿Cómo se calcula nuestra marca de clase? Recurrimos a nuestro formulario y nuestro formulario nos dice que es el límite inferior más nuestro límite superior entre 2. Ok, aquí hacemos una invocación de lo que ya habíamos calculado anteriormente y hay que dividirlo. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Prácticamente es algo muy similar y vamos a requerir ahora de nuestra variable auxiliar. ¿Y por qué de nuestra variable auxiliar? Bueno, vamos a indicar primeramente una operación. Vamos a borrar estas líneas y vamos a decir que el valor de nuestra variable auxiliar va a ser igual a la operación, ya que no podemos colocar de manera directa el resultado de
una celda con la operación de todas las demás celdas, ya que tiende a ser un poco enredadizo, entonces es conveniente hacerlo de esta manera. Decimos que va a ser una división entre 2, por lo tanto lo colocamos de esta manera, pero en la parte de arriba vamos a encontrar a nuestro límite inferior más nuestro límite superior. Sabemos de antemano entonces que nuestro límite inferior está dado en la celda 9 más i en la columna 5, y a eso se le va a sumar nuestro límite superior ubicado en la celda 9 más i en la columna 6. Así entonces ya tenemos calculada dicha operación y que sabemos que va a ir recorriendo y se va a asignar en la celda 9 más i, pero de la columna 7. Este valor va a ser igual a nuestra variable auxiliar y hemos terminado con nuestra marca de clase. Vamos a comprobarlo. Ejecutamos y voilà. Vamos a corroborarlo. 53 más 57 nos da 110, entre 2, 55. El siguiente, 58 más 62 nos da 120, entre 2, 60. Y sabemos de antemano entonces que nuestra marca de clase ha sido calculada de manera correcta. Vamos ahora a pasar a nuestra frecuencia. Vamos a colocar nuestra estructura for. Y estructura for para calcular la frecuencia. Ok. Vamos a dejar esta línea de abajo, ya que simplemente vamos a cambiar un valor. 8 y ok. Por el momento vamos a dejarla así. Ok. Ahora, para calcular la frecuencia vamos a necesitar de una función llamada COUNTIFs, la cual me va a permitir contar determinados valores siempre y cuando se cumplan un rango de preposiciones. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable llamada dimFrecuencia, la cual va a ser de tipo entero, y a esa variable le vamos a asignar lo siguiente. Frecuencia va a ser igual a worksheet function punto COUNTIFs. Y como vemos aquí tenemos los argumentos que permite. Esta función permite hasta 30 argumentos y como primer argumento va a necesitar un rango. El rango de celdas a evaluar va a ser este rango de aquí. Puede ser indistintamente este o el rango de la columna B. Para nosotros y en un fin práctico vamos a ocupar el de la columna B. Entonces vamos a determinar que el rango de B2 hasta B81 sea, ojo aquí, vamos a indicar que va a contar los valores siempre y cuando sean mayores o iguales al límite inferior. ¿Para qué? Para que cuente aquellos números iguales al 53 o mayores al 53. Sin embargo, necesitamos que sean menores o iguales, en este caso específico, al límite superior, ya que los límites inferiores y superiores no tocan ni chocan con los de otras clases. Para ello entonces vamos a asignar lo siguiente. Vamos a decir que tienen que ser mayores o iguales y vamos a concatenar el valor de dicha celda. Ahora vamos a decir cells y vamos a indicar que es en nuestra celda de límite inferior, que es en la celda 9 y más y 9 más i columna 5. Listo, y está nuestra primera condición. Ahora la segunda, necesitamos, vamos a copiar esto mismo, ya que se va a evaluar el mismo rango de celdas y esta vez necesitamos que sea menor o igual. Cerramos nuestro paréntesis y ok, vamos a dejarlo un poco más cerrado y con esta línea estamos indicando entonces que
el número dado en que se encuentre o que coincida con estas preposiciones se va a evaluar en frecuencia, y ese valor va a ser asignado en la columna de frecuencia. Entonces va a ser en la celda 9 más i, porque tiene que ir recorriendo en la columna 8, que sería la columna h. Así entonces ese valor va a ser igual a frecuencia. Al final vamos a asignar el valor de nuestra variable frecuencia nuevamente en 0, para evitar que se vayan sumando dichos valores, que no tendría razón de ser. Sin embargo, se hace por cuestiones de prácticas. Ahora bien, para calcular nuestro límite inferior exacto, vamos a hacer uso de lo siguiente. Como bien lo indica la fórmula, ahora vamos a necesitar de dos variables. Una variable en general que hasta este momento vamos a ocupar para estos límites exactos, llamamos aux s. Aunque podría ser aux s, de tipo double. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar dentro de nuestra estructura for para nuestros límites inferiores exactos una variable llamada dim aux fi, haciendo referencia a nuestro final de nuestro límite inferior de tipo double. ¿Por qué al final? Porque si regresamos a nuestra tabla nos daremos cuenta que no tenemos un límite inferior siguiente después de nuestro límite inferior final. Por lo tanto, tendremos que calcular el límite inferior siguiente para poder después hacer la operación para restárselo al límite inferior. Pero no hay de qué preocuparse, vamos a ver. Ok, aux fi, más bien, vamos a crear nuestra estructura if, y mientras i sea igual a 8 llegando al último valor, quiero entonces que se cree mi variable aux fi de tipo double, y aux fi va a tener la siguiente valor. Según nuestro formulario vamos a realizar primeramente esta operación, por lo tanto tenemos una división entre 2, y dentro de esto tenemos nuestro límite inferior siguiente. Pero ¿cómo calculamos nuestros límites inferiores? Pues simplemente haciendo esto. Regresando a nuestra estructura for de límites inferiores, vemos que es nuestro límite inferior anterior más nuestro intervalo. Por lo tanto vamos a copiar esta línea, vamos a hacer referencia aquí, y como es un cálculo nuevo se coloca entre paréntesis para que no se involucren, no se enrede en la interpretación por parte de Visual Basic. Y entonces este valor va a ser restado menos el límite superior, y nuestro límite superior tiene que ir conforme a la tabla. Por lo tanto va a ser cells 9 más i columna, y nuestro límite superior se encuentra en la columna 6. Punto value. Y paréntesis. Ahora bien, con esto ya hemos calculado esta operación. Sin embargo, falta hacer referencia a nuestro límite inferior. Para ello vamos a decir entonces que ahora sí nuestro valor de la celda 9 más i columna 9 punto value será igual a nuestro límite inferior. Por lo tanto regresamos a la estructura for de nuestro límite inferior, copiamos esta línea y la colocamos aquí. Será igual a nuestro límite inferior menos la operación que acabamos de realizar, que en este caso será aux fi, y se termina nuestro if.
vamos a dar nuestra respectiva indentación y vamos a decir entonces que en caso contrario vamos a indicar nuestra variable auxiliar va a ser igual a nuestra celda de nuestro límite inferior menos toda la operación que ya habíamos realizado con anterioridad. Ahora, sin embargo, esto hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo el cálculo de un límite inferior siguiente. Sin embargo, este límite inferior siguiente sí lo tenemos, por lo tanto no hay necesidad de hacer referencia a este valor. Y así decimos entonces que nuestra variable auxiliar va a ser igual a nuestro límite inferior menos nuestro límite inferior siguiente. Aquí para colocar a siguiente vamos a tener que sumarle un 1 a nuestra variable i de la columna 5. El intervalo se va menos el valor de nuestro límite superior en la columna 6 entre 2. Ahora bien, podemos comprobar el cálculo de esto. Vamos a guardar nuestra macro y vamos a llevar a ejecutarla para saber si estamos calculando los límites inferiores exactos de manera correcta. Ok, tenemos un error en next. Ok, hay que terminar nuestra estructura if. En if. Ahora sí, se guarda y se ejecuta. Ok, haciendo una revisión del código, apreciamos lo siguiente. En la línea de a la hora de cumplirse la posición número 8, estábamos entonces calculando el límite inferior siguiente. Sin embargo, aquí tenemos esto de aquí, que está haciendo referencia al límite inferior anterior. Como copiamos la línea, hay que tener cuidado con eso. Por lo tanto, decimos y eliminamos. Así entonces hacemos referencia al límite inferior siguiente más mi intervalo. Ejecutamos y se obtienen de manera correcta. Y está hecho nuestra estructura for para colocar los límites inferiores. Ok, ahora para calcular nuestros límites superiores exactos, referenciamos a nuestro formulario y nos dice que es nuestro límite superior más nuestro límite inferior siguiente menos nuestro límite superior entre 2. Es decir, esta operación se va a repetir de igual manera. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí ocuparemos a nuestra variable aux s, porque estamos hablando de nuestro auxiliar superior. Por lo tanto, aquí vamos a colocar aux s y aquí aux s, además de esto. Ok, vamos a ver entonces a continuación el código. Lo primero que tenemos que hacer es declarar nuestra variable auxfs final superior, y vamos a decir entonces que nuestro final superior va a ser igual a nuestro límite inferior siguiente menos nuestro límite superior. Esa operación ya la tenemos, no hay por qué modificarla. Y vamos a decir entonces después que la variable aux s, que es la variable que nos va a ayudar a colocar el valor de nuestro límite superior, va a ser igual a celda 9 más i, 6, nuestro límite superior, más nuestra variable auxfi. Ese valor va a ser asignado entonces a nuestra celda 9 más i, columna 10. Al igual aquí, 9 más i, columna
10. Entonces aquí igual, en caso contrario, vamos a decir que nuestro auxiliar final va a ser igual a nuestro límite superior, ubicado en la fila 9 más i columna 6 más nuestra operación. Y se han calculado nuestros límites superiores exactos. Bien, ahora vamos a calcular a nuestra frecuencia relativa. Vamos entonces a hacer referencia a nuestro formulario y nos dice que la frecuencia relativa se calcula multiplicando la frecuencia normal por 100 y dividirla entre el número total de datos. Para ello entonces vamos a usar otra vez nuestra estructura for y vamos a colocar aquí que es para colocar la frecuencia relativa. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, esta estructura ya no la vamos a ocupar y vamos a decir entonces que en nuestra celda 9 más i columna 11 punto value será igual a, vamos a crear una variable llamada frerel, la cual va a hacer referencia a nuestra frecuencia relativa. Creamos nuestra variable llamada frerel, la cual va a ser de tipo double, y frerel va a ser igual a, primeramente, una división entre entre el número total de datos. Hasta este momento no tenemos ninguna variable en esta macro que nos diga el número total de datos, pero podemos hacer referencia a la función que ocupamos en nuestra primera macro para que nos determine ese valor. Por lo tanto vamos a decir que worksheet function punto count, y quiero que me cuente el rango de A2 hasta A81. Aquí necesitamos otro paréntesis y ahora sí vamos a pasar con nuestra multiplicación. Necesitamos hacer uso de nuestra frecuencia normal. La frecuencia normal se encuentra en esta celda, así que vamos a la estructura for de la frecuencia, copiamos esta línea y regresamos. Decimos entonces que la frecuencia normal por 100, y ese valor se va a dividir entre el número total de datos. Así entonces vamos a decir que ese valor se va a guardar en la variable frerel de frecuencia relativa, y ese valor se va a asignar a la celda 9 más i columna 11. Vamos entonces a comprobarlo y nos muestra lo siguiente. ¿Y cómo sabemos que estos valores son verdaderos? Bueno, vamos aquí a hacer una comprobación. Vamos a agregar la función suma y vamos a decir que sume todos estos valores. Si al hacer la suma de todos estos valores me da un resultado del 100% o del 100, quiere decir que son valores correctos y llegamos al resultado 100, por lo tanto es correcto. Eliminamos esta fórmula ya que no la ocupamos y vamos a continuar con nuestros grados. Vamos a ocupar esta estructura for, vamos a pegarla y vamos a referencia a nuestro formulario. Dice que los grados se calculan multiplicando la frecuencia relativa por 360 y dividirla entre 100. Por lo tanto vamos a ocupar algo similar. Entonces vamos a ocupar una variable que se llame grados. Grados va a ser igual a nuestra frecuencia relativa ubicada en la celda 9 más i columna 11. Ese valor va a ser multiplicado por 360 y se va a dividir entre 100. El valor de la variable grados va a ser asignado a la celda 9 más i en la columna 12 y está hecho. Vamos a comprobar si lo que hicimos es correcto.
ejecutamos la macro y tenemos lo siguiente. Para comprobar exactamente lo mismo, tenemos que saber que si la sumatoria de todos estos valores nos dan 360 grados, vamos a obtener entonces un valor correcto. Vamos a hacer uso de la función suma y tenemos un valor de 360 grados, por lo tanto es correcto y eliminamos la función. Ahora bien, ¿cómo se calcula nuestra frecuencia acumulada? Referimos a nuestro formulario y nos dice lo siguiente. La frecuencia acumulada es igual a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia normal, pero nos pone una nota. La primera frecuencia acumulada será el mismo número que la frecuencia normal y después se usa esa fórmula. Ok, entonces vamos a indicar lo siguiente. Dice que nuestro primer valor va a ser igual a la frecuencia normal. Por lo tanto, aquí vamos a decir if si i es igual a 0, es decir, se está iterando por primera vez, quiero que en la celda 9 más i columna 12, el valor de esa columna sea igual al valor de mi frecuencia de la columna 8, ¿ok? Entonces vamos a indicarle aquí cells 9. Aquí no necesitamos sumarle i, puesto que no se va a ir recorriendo, ella es un valor estático, por lo tanto vamos a decirle que 9,8 vale. Ahora bien, en caso de no ser así, yo quiero, vamos a terminar nuestro if de una vez, en caso de no ser así, dice la fórmula que va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior más mi frecuencia normal. Ok, entonces vamos a copiar esta línea. Vamos a decir que mi frecuencia acumulada sea igual a mi frecuencia acumulada anterior. ¿Y cómo me refiero a anterior? Exactamente como lo hicimos en los límites. Y menos 1 para que no avance, es decir, se obtenga un número anterior de la misma columna y ese valor se le va a sumar la frecuencia normal, que en este caso va a ser esta celda, pero ahora sí, sumándole i a su fila. Ahora bien, esto está hecho. Terminamos nuestro if y vamos a comprobarlo. Ejecutamos nuestra macro. Ok, aquí tenemos entonces un problema grave. Lo colocamos en la columna equivocada. Sí, columna 12, ok. Entonces hay que colocar aquí 13, columna 13 y haciendo referencia a la frecuencia acumulada anterior. Ok, entonces vamos a ejecutarlo nuevamente. Ok, entonces hasta este momento ya tenemos todo el número de clases, límites inferiores, superiores, marcas de clases, frecuencia normal, límites exactos, frecuencia relativa a grados y frecuencia acumulada. Por último, necesitaremos calcular la frecuencia complementaria. Y refiriendo a nuestro PDF, dice que la frecuencia complementaria va a ser igual a la frecuencia complementada anterior más nuestra frecuencia normal de la misma clase de la frecuencia complementada anterior. Ok, dice el último número de la frecuencia complementaria siempre será 0 y se suma de abajo hacia arriba. Ok, entonces este valor tiene que ser 0. Veamos entonces. Vamos a modificar un poquito esta idea y vamos a decir entonces, vamos a copiar esta estructura por acá, colocar frecuencia complementaria. Ok, la frecuencia complementaria vamos a necesitar igual de un if y vamos a decir entonces si la iteración C coloca por primera vez en la fila 9 más i columna 9, en la celda 9 más i columna 9, quiero que me ubiques primeramente el número total de datos.
el número total de datos. Esa función está aquí, entonces no es necesario volverla a calcular. Quiero que al número total de datos le restes la primera cantidad de mi frecuencia normal. En este caso la frecuencia normal está dada por 9 más y columna 8. Entonces le vas a restar esta. Okay. En caso contrario, quiero ahora que a la frecuencia que ya tengas le vayas restando la frecuencia siguiente. Vamos a decir que en la columna 14 vamos a colocar el valor de nuestra frecuencia complementada anterior, 9 más i, menos el valor de mi frecuencia normal. Entonces vamos a comprobar esto, vamos a ejecutarlo y ok, aquí tenemos un error. Además, ok, sí, está evaluando una columna inadecuada y entonces está evaluando la frecuencia acumulada cuando tenía que haber evaluado la frecuencia complementaria. Ejecutamos y listo. Tenemos entonces 80 datos menos 2, 78. Ahora, 78 menos 10, 68. 68 menos 8, 60. Y sabemos entonces que el cálculo nos dio un resultado correcto, puesto que el último valor, como lo indica el formulario, es 0. Entonces, hasta este momento sabemos que ya podemos calcular el ordenamiento de valores, número de clases, intervalo y todo esto. Bueno, ahora entonces vamos a agregar un botón. Este botón va a estar asignado a nuestra macro desarrollo y en un momento voy a explicar por qué. El botón llevará por nombre accionar. ¿Y por qué? Sabemos entonces que nuestro desarrollo va a comenzar primeramente llamando a nuestra macro predesarrollo, la cual calcula el ordenamiento de los datos, el número de clases y nuestro intervalo. Por ello vamos a asignar a este botón la macro desarrollo. Ahora bien, según nuestro menú nos hacen falta 3 cosas por cumplir. La primera es realizar la gráfica de polígono de frecuencias y nuestro histograma, la gráfica de ojivas y nuestra gráfica de pastel. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Primeramente necesitamos insertar nuestros 3 tipos de gráficos, en este caso el primero de columnas 2D, colocado aquí, hacerlo un poco hacia acá, y otro gráfico ahora de puntos. Este gráfico nos va a permitir hacer mi gráfica de ojivas. Y por último vamos a agregar un gráfico de 2D para nuestra gráfica de pastel. Vamos a colocar aquí. Bien. Ahora, para poder hacer nuestras gráficas con ayuda de programación vamos a hacer uso de la herramienta grabar macro, la cual va a grabar todo lo que haga a partir de este momento para codificarlo en código. Bien, así que voy a dar a grabar macro. La primera macro que voy a grabar se va a llamar graficar -ddf y ok. A partir de este momento voy a grabar. Entonces voy a dar clic izquierdo y clic derecho en mi gráfica. Voy a dar seleccionar datos y voy a agregar 2 nombres. La primera va a ser la frecuencia. Los valores van a ser estos. Editar. El rango de los rótulos serán los límites exactos. Voy a agregar otra leyenda, en este caso va a ser otra frecuencia y los valores de la frecuencia serán estos. Este rótulo también tendrá los valores de límites exactos. Así los dos tienen los límites exactos. Le voy a dar en aceptar y ahora bien, voy a agregar al diseño de la gráfica un elemento, en este caso va a ser el título del gráfico. Encima
que va a llevar por título histograma y polígono de frecuencias. Ahora bien, para poder hacer mi polígono de frecuencias voy a seleccionar cualquiera de las dos columnas, las que están pintadas en azul y las que están pintadas en anaranjado, y le voy a dar clic derecho. Sobre esa columna le voy a dar donde dice cambiar tipo de gráfico. Aquí le voy a agregar entonces a el segundo y le voy a colocar columna agrupada y línea de eje secundario. Entonces le voy a dar en voy a desactivar esto y le voy a dar en aceptar. Así entonces va a ser mi gráfica de polígonos. Ahora, para mi gráfica de ojivas voy a dar clic izquierdo y luego clic derecho. Voy a seleccionar los datos y voy a agregar dos cosas. Primeramente la frecuencia acumulada y los valores de esta frecuencia acumulada van a ser los siguientes. Voy a dar enter. Voy a agregar, voy a editar los valores. Los valores de estos rótulos van a ser los límites exactos. Voy a agregar otra leyenda, la cual va a ser la frecuencia complementaria. Y los valores también van a ser los de la tabla. Ahora los rótulos también van a ser los límites exactos. Así para ambos van a ser los límites exactos. Guardo. A esta gráfica también hay que colocarle su nombre, título del gráfico por encima, y es una gráfica de ojivas. Ahora bien, por último vamos a seleccionar a la gráfica de pastel. Le voy a dar aquí en clic izquierdo y luego clic derecho, seleccionar datos. El primer rótulo que voy a seleccionar van a ser los grados. Va a ser el nombre y los valores van a ser los grados. El valor va a estar dado por lo de la tabla, se va a guardar, y para dar un poco más de presentación voy a ocupar este tipo de gráfica que me representa los grados en colores. Ok, aquí voy a agregar el título de gráfico por encima y le voy a decir que esta es una gráfica de pastel. Y bien, ahora una vez hecho eso voy a regresar a mi primera clase. Me voy a ir a la pestaña de programador y voy a tener la grabación. Así entonces se termina la primera macro, la cual se va a encargar de graficar. Y ahora a continuación hay que hacer una segunda macro, puesto que hay que limpiar todos los valores. Para ello voy a realizar lo siguiente: grabar macro, se va a llamar limpiar -ddf y va a comenzar a grabar. Por lo tanto yo voy a eliminar todos estos datos. Primeramente me voy a ir a la gráfica, diseño gráfico, seleccionar datos, voy a quitar y voy a aceptar. No hay ningún dato. Con la segunda gráfica lo mismo, seleccionamos datos, quitamos y aceptar. Y la tercera gráfica exactamente lo mismo, seleccionar datos, quitamos y aceptamos. Ahora hay que limpiar estos campos, suprimimos estos de aquí también, hay que suprimirlos, y todos estos de aquí abajo también hay que suprimirlos. Entonces vamos a regresar a la primera clase de nuestra tabla. Vamos a ir a la pestaña de programador y vamos a detener la macro. Ahora, estas dos macros ya están programadas. Lo único que hay que hacer es asignarlas. Así que vamos a insertar dos botones. El primero de ellos va a estar relacionado a la macro graficar. Por nombre llevará graficar. Y vamos a insertar un segundo botón, el cual se va a encargar de asignar a la macro limpiar, que llevará por nombre limpiar. Bien, entonces
Ahora vamos a corroborar el funcionamiento de estos botones. Vamos a dar clic en accionar. Nos solicita que agreguemos los dos valores que necesitamos manualmente. Va a ser 5 y 1. Después accionamos, nos llena toda la tabla. Como vemos y vimos, ya tenemos los valores correctos. Nos vamos a ir a graficar. Nos grafica las tablas de manera correcta. Y ahora nos vamos a ir al botón de limpiar. Una vez que lo presionamos, nos permite limpiar todos los valores. Así entonces hemos terminado con el desarrollo de este ejercicio. Sin más que decir, muchas gracias por su atención y me despido.